Bueno, pues para platicar más a fondo de lo que representa esta historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y lo que ha venido a desarrollarse como una historia que año con año pues repiten los mexicanos, los capitalinos. Saludamos con mucho gusto a Arturo Trejo Laudo, cronista de la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto, Arturo. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a ubicarnos primero en fechas, desde el momento de la aparición y qué tan antigua es esta representación o más bien esta peregrinación que se hacen hacia la Basílica de Guadalupe. La aparición de la Virgen con Juan Diego por cuarta vez fue el 12 de diciembre de 1531. Ya otras 3 ocasiones, del 9 al 12 de diciembre se le había aparecido para pedirle que se hiciera un templo ahí, ¿no? Y él con la enfermedad de su tío, Bernardino, los dos originarios de Cuautitlán, pues bueno, ve que sana a su tío y entonces le pide al obispo de aquel entonces, Fray Juan de Zumárraga, que hiciera el templo, pero él no le cree, entonces tiene que llevar como una prueba, y por eso en la cuarta ocasión, pues la Virgen le dice que vaya por unas rosas, ¿no? En el Cerro del Tepeyac, que era diciembre y que las rosas no se daban, ¿no? Entonces es como el primer milagro que se da con él, y le lleva estas rosas en el ayate, ¿no? Que es un manto que utilizaban pues los indígenas de esa época, abierto a los lados, para llevarle las flores a Juan de Zumárraga, y al despojarlas y entregarle las rosas, ve impresa la Virgen ahí, ¿no? Entonces Juan de Zumárraga hace el templo. Y esto fue en 1531, pero es hasta 1667, cuando el Papa Clemente IX da como autoriza este día que se haga cada 12 de diciembre para hacer esta peregrinación. Y año con año se ha venido haciendo, más de 400 años ya que se ha hecho cada 12 de diciembre. Solo pues en algunas pandemias se suspende esto, pero se ha venido haciendo año con año. Arturo, yo ayer le platicaba a Jesús que venía sobre Calzada de Tlalpan, que es una vialidad importante, principal aquí en la Ciudad de México, es una vialidad por la cual llegan muchas personas camino a la Basílica, y de verdad que es un fenómeno social impactante, seas creyente de la fe católica o no, la gente en las bicicletas, en el peregrinaje, pero también gente dándole cena, que el baño, que esto. ¿Qué nos puedes decir sobre este fenómeno social? Vaya. Yo creo que es un poquito, es como siempre el ser humano necesita de esta fe, ¿no? Guiarse con alguien. Como dices, a menos de que sea o no, si sea un mito, una realidad, una leyenda, porque pues no está escrito. Juan de Zumárraga no lo puso tal cual, pero esto existe, ¿no? Y se hace presente. Pero el hecho es de que la gente ayuda, y es un poco como esta parte de social que tenemos en cuanto a querer ayudar a los demás, y esto es lo que importa, ¿no? El ayudarlo en su caminar con agua, con alimentos, proporcionándole lo que sea necesario. Arturo, México es un país con muchas personas católicas, y no se entendería este catolicismo sin personajes como la Virgen de Guadalupe, muy aterrizada a lo que es el mexicano, a lo que era ese mexicano. Se le conoce como la Virgen Morena. ¿Qué tanto influyó esta imagen o esta historia de la Virgen justamente para el desarrollo del catolicismo en México? Mira, lo que pasa es cuando viene esta etapa de la conjunción de estas dos culturas entre España y México, nosotros, bueno, o al menos los mexicanos que estaban en esa época, adoraban ya una deidad que era Tonantzin. Ellos hacen esta, pues digamos, sinergia entre su fe con la nuestra, o los habitantes en esta ocasión, y crean una Virgen morena por un poco pues la característica que se tenía, ¿no? Crean a esta Virgen del Tepeyac para hacerla suya, para hacerla nuestra. Entonces es esta parte en que pues forman parte ya, ¿no? De ya una sola cultura, ¿no? Que es esto, y es verdad. Ya es una Virgen morena a la cual nosotros adoramos. Te voy a decir, una de las curiosidades, por ejemplo, es el templo más visitado a nivel mundial. ¿Más que el Vaticano? Más que el Vaticano. ¡Wow! Wow. Oye, Arturo, ya lo decías, es la representación, digamos, tropicalizada de la Madre de Jesucristo en la religión católica, y llama mucho la atención porque es de las vírgenes más adoradas, es decir, hay más vírgenes alrededor del mundo, en distintas culturas, en distintos países. Pero ¿por qué crees que la Virgen de Guadalupe, la morenita, ha sido tan representativa a nivel mundial? Incluso Juan Pablo II la adoraba. Exacto. Yo creo un poco también por el tiempo ya que tiene ella, porque estas vírgenes
otras digamos, cada país también tiene su propia Virgen, ¿no? Cuba, por ejemplo. Pero la Virgen de México, la Virgen Morena, yo creo que ya por el arraigo que tiene tanto tiempo, pues se ha hecho presente en muchos lados, ¿no? Y es verdad, en muchos otros países también la adoran, porque vienen de otros lados. El Salvador, Honduras, que también había gente ayer de ahí. Sí. Oye, ¿ha cambiado significativamente este tipo de peregrinaciones? Es decir, lo que vemos actualmente, independientemente de los matices de que ahora sean millones y millones de personas, ¿ha cambiado algo en el paso del tiempo? ¿Se hacían otras cosas o pasaba alguna otra? No, porque siempre era una manda que tenía la gente, ¿no? Un poco más hacia la salud, hacia el dinero, hacia el trabajo, que es lo principal que uno quiere conservar. Y siempre ha venido haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la gente ha aumentado, pues también por esta explosión demográfica que tenemos, pero se ha mantenido vigente. Claro. Y Arturo, ¿por qué no hemos estado hablando, y nos decía Víctor Diego en el reporte que nos daba, sobre las mandas? ¿Qué es una manda? ¿Qué podemos entender como una manda? Es como un favor, el que si tú me haces, yo te voy a cumplir con algo, con esta pues fe que tenemos ciega, 100%, quien la tiene ciega. Si a mí me curas, si a mí me das trabajo, si a mí me sacas de este apuro ahorita, yo voy de rodillas contigo cada año, voy a la iglesia de San Juan de los Lagos cada año, hago lo que sea, pero tú ayúdame a curarme o a salir de esto. Pues interesante lo que significa y lo que sigue creciendo, ¿no? Ese tipo de veneraciones a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe. Arturo, como siempre, qué gusto platicar contigo, que nos llenes de historia, que nos llenes de conocimiento y que nos compartas anécdotas. Y llenarnos de fe, ya lo decías, Arturo, sin importar qué fe proceses o si no crees en una deidad, pero tener fe es fundamental para pues, vivir. Sí, exacto. Muchas gracias, Arturo. Buen día. Gracias.